Hola a todos mis queridos seguidores y a todos los que se unen por primera vez a nuestro canal. Espero que se encuentren muy bien y listos para sumergirnos juntos en una noticia que, sinceramente, ha sacudido los cimientos del mundo del entretenimiento turco y que está dando mucho de qué hablar. Hoy, 29 de enero de 2026, tenemos entre manos un tema que ha generado una ola de sorpresa y conmoción, la impactante noticia sobre Mert y Afra. Si han leído bien, y prepárense porque vamos a desgranar cada detalle, cada rumor y cada posible implicación de lo que está ocurriendo. Si aún no lo han hecho, les invito de todo corazón a que pulsen ese botón de suscripción y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas y análisis. Empecemos. La noticia que nos trae hoy aquí es, sin lugar a dudas, una de esas que te dejan con la boca abierta. Mert y Afra, dos nombres que han resonado fuertemente en el panorama de la actuación y el espectáculo, y que hasta hace muy poco parecían formar una pareja de ensueño, están en el centro de un huracán mediático. La información que ha salido a la luz ha sido tan repentina como impactante, y ha generado un sinfín de especulaciones y reacciones en las redes sociales y en los medios de comunicación. No es para menos, ya que ambos son figuras muy queridas y seguidas por millones de fans en todo el mundo. Lo que antes se presentaba como un idilio consolidado, ahora se ve envuelto en una nube de misterio y, para muchos, de decepción. Vamos a intentar poner un poco de orden en este torbellino de información. Según los reportes que han surgido en las últimas horas, y que han sido confirmados por fuentes cercanas a ambos artistas, parece que la relación entre Mert y Afra ha llegado a un punto crítico, o quizás, ha tomado un giro completamente inesperado. Los detalles aún son escasos y se están filtrando a cuentagotas, lo cual, como siempre sucede en estos casos, alimenta aún más la curiosidad y la imaginación colectiva. Lo que sí se sabe y que ha sido el detonante principal de esta sorpresa, es que hay un cambio drástico en su dinámica, un quiebre que pocos anticiparon. Hasta el momento, no hay declaraciones oficiales detalladas por parte de Mert o Afra. Lo que sí hemos visto son los ecos de estas noticias en sus entornos, en los comunicados de prensa que son deliberadamente vagos, y en las reacciones de sus representantes. Por ejemplo, se habla de una decisión mutua, de necesidad de caminos separados, frases que, si bien suenan diplomáticas, a menudo esconden realidades mucho más complejas y, en ocasiones, dolorosas. La sorpresa radica en que hace tan solo unas semanas, los veíamos juntos en eventos públicos compartiendo momentos de aparente felicidad y complicidad, lo que hace que este giro sea aún más difícil de procesar para sus seguidores. Una de las teorías que más fuerza ha cobrado es la relacionada con sus carreras profesionales. Ambos están en un momento álgido de sus trayectorias, con proyectos ambiciosos que requieren una dedicación total. ¿Podría ser que las exigencias de sus carreras hayan chocado de frente con la estabilidad de su relación? Es una pregunta que muchos se hacen. El mundo del espectáculo es implacable y las largas ausencias, los viajes constantes, la presión mediática, son factores que pueden desgastar incluso las relaciones más sólidas. Si se confirma que esta es la razón principal, podríamos decir que es una pena, pero una realidad palpable en la industria. Otra línea de especulación apunta a diferencias irreconciliables. A veces, por mucho que dos personas se quieran y se hayan unido por fuertes lazos, simplemente dejan de ser compatibles. Los objetivos de vida pueden cambiar, las prioridades evolucionar, y lo que antes unía, de repente, ya no es suficiente. Los rumores sobre posibles desacuerdos internos, sobre visiones distintas del futuro, han empezado a circular, y aunque son solo eso, rumores, en este tipo de situaciones, a menudo tienen un germen de verdad. Y claro, no podemos obviar el factor externo. ¿Ha habido interferencias? ¿Algún nuevo personaje ha entrado en escena? En el mundo del espectáculo, donde la vida privada se expone constantemente al escrutinio público, es difícil mantener ciertos aspectos al margen. Sin embargo, hasta ahora, no hay indicios concretos de terceras personas involucradas de manera oficial o confirmada, lo que nos lleva a pensar que las razones podrían ser internas a la pareja. La reacción de los fans ha sido, como era de esperar, masiva. Las redes sociales se han inundado de mensajes de apoyo, de tristeza, de incredulidad. Muchos expresan su decepción por la aparente ruptura de una pareja que admiraban, mientras que otros piden respeto por su privacidad y les desean lo mejor en sus caminos individuales. Es interesante ver cómo los seguidores se involucran emocionalmente con la vida de sus ídolos, y cómo estas noticias pueden afectarles de manera tan directa. Para entender mejor la magnitud de esta noticia,
debemos recordar el contexto. Mert y Afra se convirtieron en una de las parejas más mediáticas y queridas de Turquía. Su romance floreció en medio de proyectos compartidos y, a menudo, las cámaras capturaron momentos de gran ternura y admiración mutua. Eran la viva imagen de la pareja perfecta, de esos amores que parecen sacados de las telenovelas que ellos mismos protagonizan. Por eso, este desenlace es tan sorprendente. Si pensamos en las últimas apariciones públicas, en las entrevistas donde hablaban de su futuro juntos, de sus planes, la contraposición con la noticia actual es abismal. Hemos visto cómo algunos medios ya están intentando obtener declaraciones de amigos y colegas de Mert y Afra, pero la mayoría se mantiene cautelosa, confirmando la separación pero sin entrar en detalles que puedan ser perjudiciales para los afectados. Es un equilibrio delicado porque si bien la curiosidad es legítima, la empatía hacia las personas que están pasando por un momento difícil, incluso si son figuras públicas, debe prevalecer. ¿Qué implicaciones puede tener esto para sus carreras? En el corto plazo seguramente un aumento de la atención mediática, lo que podría ser tanto positivo como negativo. Por un lado podría generar más interés en sus próximos proyectos, pero por otro, la presión de las preguntas personales podría ser abrumadora. A largo plazo esperemos que ambos puedan canalizar esta experiencia de una manera constructiva y que sus carreras sigan brillando con luz propia. Ahora, para recapitular un poco lo que hemos comentado, la noticia que ha explotado hoy, 29 de enero de 2026, es la impactante y sorpresiva separación de Mert y Afra. Lo que parecía una relación sólida y admirada por muchos, se encuentra ahora en el centro de la atención mediática, envuelta en especulaciones sobre los motivos de su ruptura. Aunque los detalles oficiales son escasos, se barajan hipótesis como las exigencias profesionales, diferencias personales o, aunque menos probable por ahora, influencias externas. La reacción de sus seguidores ha sido un reflejo de la conexión emocional que sienten hacia ellos, y es un recordatorio de la intensidad con la que se siguen las vidas de las figuras públicas. Esperamos que con el tiempo Mert y Afra puedan aclarar la situación de una manera que les sea cómoda y que, independientemente de los motivos, puedan encontrar la paz y el éxito en sus futuros proyectos y en sus vidas personales. La industria del entretenimiento es volátil, y las relaciones dentro de ella a menudo enfrentan desafíos únicos. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy sobre esta impactante noticia. Queremos agradecerles enormemente por habernos acompañado en este vídeo. Su presencia aquí participando y mostrando su interés, es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles la información más relevante y los análisis más detallados. Nos encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Qué piensan que ha podido llevar a esta situación? ¿Tienen alguna teoría que quieran compartir? Déjenos sus comentarios aquí abajo, nos encanta leer sus perspectivas y generar esta comunidad de debate tan enriquecedora. Y si este vídeo les ha parecido interesante, les ha aportado algo nuevo, o simplemente han disfrutado de nuestra compañía, por favor, no olviden regalarnos un buen asterisco me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros seguidores de Mert y Afra, o con cualquiera que pueda estar interesado en esta noticia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, les invitamos una vez más a suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para que les lleguen todas nuestras notificaciones. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y análisis. Hasta la próxima.